¿Se oye bien? Hola a todos. ¿Se oye? ¿Se ve bien? Como siempre, vamos a esperar hasta que más gente llegue. Un rato. Mientras estamos esperando, por favor, escriben sus comentarios, sus preguntas. Pueden escribir sus nombres, de dónde son, qué tal el día y otras cosas así. Ya tenemos la primera pregunta. Si me gustan hamburguesas. Pues se dice sus hamburguesas. ¿Sus de qué? ¿De quién? Pues sí, me gustan mucho. Aunque no es tan saludable comerlas muy a menudo, pero sí, me gusta el sabor. Hola, ¿alguien está aquí por primera vez? Bienvenidos, entonces. Hola a todos. ¿Está bien que se escucha? Porque esta hora, sí, en San Petersburgo ya es la 1 de la noche, pero lo hago porque en otros países ya no es tan tarde, ¿verdad? En América Latina precisamente. Por eso lo hacemos en la noche. Y una cosa más, mañana es el día festivo en Rusia, en todo el país. El día 1 de mayo, el día de labor y de la primavera. Por eso todo el país se descansa. Y ya tenemos un fin de semana prolongado, digamos, 3 días de descanso. Por eso puedo permitirme estar aquí con ustedes en este live. Ah, usted se refería a las hamburguesas de McDonald's. Perdón, sí. Pues de verdad ya no tenemos McDonald's en Rusia, como saben ustedes. Pues tenemos una cafetería que se llama Вкусная точка. Pues es algún tipo de equivalente, de análogo de McDonald's. Y pues la mayoría de la gente dice que el menú es diferente ahora, pero de verdad no estoy segura porque no solía
comer allí en McDonald's muy a menudo, por eso no puedo comparar esas dos cosas. A mí me gustaban como era antes y a mí me gusta como es ahora. No puedo decir que el menú se ha peorado, no sé. En Perú son las 5 de la mañana. Entonces, ¿por qué está usted desvelado a esta hora? Pues, perdón, qué tonta soy. Ah, ¿Por qué de la mañana? De la tarde, claro que sí. Perdón, se ve que estoy aquí en la noche y la cabeza no funciona bien. Perdón, mil perdones, mil disculpas. Sí, estoy en Rusia. Me pregunta Víctor o Víctor a la rusa. Sí, estoy en Rusia. Estoy en San Petersburgo, donde vivo. Me envían saludos desde Barcelona. Muchas gracias a David. Tengo una pregunta interesante sobre la comida. Gracias, Carlos. ¿Cuáles son los tipos de comidas y de gastronomía que más me gusta y por qué? Pues lo que como más a menudo y con más gusto es la comida casera, hecha por, por mí misma o por alguien de mi familia. Primero, me parece que es más saludable y puedo elegir lo que quiera para comer y añadir algo o no añadir algún ingrediente si no me gusta. Así lo hago por mí misma. Y, ah, ¿qué más? Sí, me gusta el sabor de la comida casera y lo que hace mi mamá es lo más rico, lo más delicioso de todo en este mundo. Me parece que todos ah, estarán de acuerdo conmigo que la comida de nuestras madres es la mejor. Sí me gusta la gastronomía peruana. No puedo responder a esta pregunta, ya que, por desgracia, no conozco nada de la cocina peruana. Pues por eso probablemente usted, Víctor, puede aconsejarme algo que necesito probar algún día en mi vida de la cocina peruana. Porque, porque no sé, de verdad. Se dice que casi no se oye. ¿Es verdad o no? ¿Hay algún problema?
Digan, por favor, alguno de ustedes. Alfredo dice que en Perú también celebran el Día del Trabajo. Qué bien. A mí me parece que este día se celebra en muchos países de nuestro mundo. Y si es el día festivo o no en sus países, escriban por favor. Será muy interesante saberlo. Pues mucha gente me dice que casi no se oye. No sé cuál es el problema. Mm, un momento. Trataré de resolverla. Perdón. Quizá el problema consista en el hecho de que trato de hablar en voz baja, ya que casi todos, pues todos en mi casa ya están durmiendo. Quizá este es el problema. Trataré de hablar en voz alta, más alta, un poquito. Alfredo dice que todo está bien. Pues no sé. Espero. ¿Dónde vivo? Vivo en San Petersburgo, donde estoy ahora y siempre. ¿Cuál es mi mayor sueño y por qué? Gracias, Carlos, por su pregunta muy trascendental, si se puede decir así. Pues mm, pienso que, que el más que el mayor es crear mi familia grande, ya que yo misma ah, soy de familia grande y mis padres son todos unos ejemplos para mí de cómo se necesita crear una familia donde hay amistad y amor. Tengo 3 hermanas y todas cuatro somos amigas y con nuestros padres también. Pues son todos de mi familia, son mis personas más queridas, más cercanas y me gustaría tener algo parecido en mi propia vida en futuro. Pues creo que es, es mi mayor sueño.
Ya estoy en la cocina, que es el lugar más alejado de todas las habitaciones de mi piso. Por eso no. Pero sí, perdón, trataré de hablar en voz baja. Pues baja, alta, perdón. Perdón. ¿Qué es lo mejor de vivir en San Petersburgo? Gracias, Fabio, Antonio, por su pregunta. Pues primero, es una ciudad grande de, pues, no sé si se dice así en español, millonero, de la población más de millón. Por eso hay muchas oportunidades para el desarrollo en trabajo y en los estudios y otras cosas así. Ah, es lo primero. Ah, ¿Y qué más? También la arquitectura y en general a mí me parece esta ciudad muy hermosa y eso inspira mucho cada día de tu vida cuando te despiertas y sales de casa y puedes ver toda esa hermosura en tu camino a la universidad o no sé, a algún otro lugar. Sí, eso inspira mucho y te da algún tipo de fuerza para lograr tus objetivos. Ah, sí. ¿Y qué más? Pues el clima, pero no para todos. A mí me va el clima, ya que mm, pues me gusta más el frío más que el calor. Y en San Petersburgo el clima es más, más de frío que de calor, pero en verano también tenemos temperaturas altas, pues digamos, por ejemplo, pues más bajo de 30 y más alto de 20. A mí me parece muy confortable esa temperatura. Y si es más de 30, entonces ya no puedo soportar el aire y no puedo estar en la calle. Por eso no puedo imaginarme cómo yo podría estar en la calle en algún otro lugar donde hace mucho calor, 40, 40 grados, por ejemplo, no sé. A mí me parece que es un martirio. Y en San Petersburgo, sí, me parece que el tiempo es muy lindo. Por lo menos para mí. No sé, los demás dicen que no les va. Eso depende. Hola, Carlos. Sí, yo dejaría mi país. Y mm, vendría a algún otro lugar. Por amor o no por amor, no sé.
De verdad, no sé, ahora me parece que no me gustaría dejar mi país, ya que todo está, todo está aquí. Estudio aquí ah, en la universidad y mi familia, toda mi familia está aquí. Pero la vida es una cosa que suele cambiar y a veces muy rápidamente y nunca sabes qué va a suceder en tu vida. Por eso nunca uno puede responder a las preguntas así. Por eso, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Un momento, necesito traducir una palabra desconocida para mí. Am, o quizá me dirán ustedes qué significa esta abreviatura CDMX. ¿Qué es esto? No sé, nunca he encontrado esa abreviatura en mi vida. ¿Qué significa? ¿Cómo van mis estudios? Gracias, Eduardo, por su interés. Pues este mes, ya el mayo, es el último de los estudios y pues ya en el fin del mayo ya vamos a tener la temporada de los exámenes y primero de las pruebas y después de los exámenes. Y los estudios van a terminarse ah, justo pues en el fin de junio, en las fechas de 20 de junio, o no recuerdo exactamente. Ciudad de México, gracias. No lo sabía que se escribe así. Ahora lo sé. Tengo 23 años, Víctor. ¿Qué aficiones tengo? Me pregunta David. Gracias por su pregunta. Pues me parece que muchos de ustedes ya saben que me interesan los bailes. Bailo flamenco y además me gusta el deporte, muchos tipos. Claro que no tengo tiempo para ser profesional en todos los tipos de deporte que me gustan, pero sí dedico alguna parte de mi vida al deporte y me gusta también, ¿cómo se llama? Pues me parece que de todos modos esa palabra puede existir, pues, ¿cómo se dice?
ah, camping, ¿no? Cuando, ¿cómo se llama? Voy a traducir otra vez, perdón. Am, no recuerdo. Pues senderismo, turismo, sí. Sí, turismo. Y por cierto, mañana mis hermanas y yo vamos a ir a las rocas, si se puede decir así, para practicar un poquito la escalada y vamos a acampar en el bosque junto a un lago y el fin de semana lo vamos a pasar de esa manera en el bosque. ¿Qué es lo primero que tengo en mente, perdón, cuando busco un libro para leer? Gracias por la pregunta. Mm, pues me parece que nunca tomo un libro totalmente desconocido cuando no conozco ni un autor, ni, pues sí, por lo menos un autor y nunca he escuchado algo de ese libro. Ah, pues lo primero es, sí, es tratar de elegir algo que, que me parece que será una elección buena debido al autor de ese libro. Si lo conozco, puedo estar segura de que me gustará esa obra. Y pues sí, de verdad, ahora entiendo que me parece que nunca en mi vida he probado algo desconocido, totalmente desconocido. Cuando veo un libro con algún nombre y con un nombre de autor desconocido, me parece que no voy a leerlo por interés. Por lo menos nunca lo he hecho en mi vida. No sé por qué, no sé por qué. Me parece que es que siempre tengo una lista de los libros que quería, quería leer y siempre tengo una lista, una fila de estos libros y siempre sé que voy a leer siguiente, la próxima vez. Pero ahora es mi primera vez cuando estoy pensando en el hecho de que estará bien probar leer algo desconocido totalmente. Ah, Quizá al leer la descripción en el internet o aún sin esto, sin hacerlo, cuando simplemente ves un libro y si el nombre te interesa o la potra- potrada, ¿no? Potrada, el forrado del libro te interesa, puedes leerlo. Sí, creo que también puede ser una experiencia interesante.
hola a todos que nos han unido recientemente. Hola, buenas tardes o noches o días, no sé, depende. Si tengo Instagram, pues lo tengo, pero mi página, mi perfil es vacío, sin fotos, ya que no me gusta publicar nada. Prefiero más la privacidad y lo uso solamente para ver algunos vídeos. Pues ah, por eso, tanto sí como no. Un Instagram sin fotos. Hola, Octavio. Qué alegría ver a usted aquí. Siempre deja usted los comentarios para mis vídeos. Eso me alegra muchísimo cada vez. Muchas gracias a usted. ¿Qué carrera estoy estudiando? Me pregunta David. Estoy estudiando español. Pues ahora estoy en el segundo año de mis estudios. Y ya necesito estudiar 2 años más. Y después de todo, me licenciaré. Lo espero mucho. ¿Cómo es un día normal para mí en mi ciudad? Muchas gracias por la pregunta. Alfredo, si no me equivoco, Alfredo, me corrija, por favor, si me equivoco. Pues precisamente en mi ciudad, no sé, creo que existe un día normal para mí en cualquier lugar. No precisamente en San Petersburgo, pero pues sí, si hablamos de mi ciudad natal, será algo como despertarme a las, no sé, ¿a qué hora? Pues a las 8, digamos, no muy temprano y no muy tarde. Y normal, pues luego desayuno, ¿qué más? Desayuno, me preparo para los estudios, salgo de la casa, tomo el autobús para llegar a la estación de metro y luego tomo el metro y luego salgo del metro y otra vez tomo el autobús y voy a las clases en la universidad y terminan. Cuando terminan, salgo de la universidad, otra vez tomo el autobús y esas cosas. Otra vez
Y en la tarde, ahora voy al gimnasio para entrenarme, ahora voy a la repetición. ¿Se dice así? No, me parece que no. A la clase de bailes, o al trabajo, o quedo en casa para descansar, si es un día festivo. En San Petersburgo tenemos playas y sí, tenemos playas, tenemos una golfe, perdón, no, el golfe de Finlandia, y hay playas, sí, pero no se puede bañar en la ciudad. Me refiero a que el agua no es de calidad buena, claro que no. Por eso no recomiendo a nadie bañarse en San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia, pero si digamos, nos adelantamos un poquito más al norte, oeste, oeste, siempre, ¿cómo se dice? Confundo, sí, siempre confundo estas partes del mundo. ¿Qué es oeste? ¿Qué es este? Ah, ah, un problema. Ah, lo traduzco ahora. Mi problema eterna. Siempre las confundo en todas las lenguas. En inglés también, sí. Oeste, sí. Norte, oeste. Allí hay muchas playas muy bonitas y el agua en el Golfo es mucho mejor, mucho mejor. Y aún se puede bañar, se puede bañarse, perdón. Hola, Alex. Te mando saludos desde Rusia, en nombre de Rusia. Hola, uh, Ile, Ileana, Ileana, sí, estoy correcta, si no, por favor, me corrija. ¿Qué me motivó a aprender español? Pues primero, gracias por preguntarme eso. Por primera vez empecé a aprender el español cuando, cuando estuve en otro programa en mi universidad, y allí el español fue mi segunda lengua extranjera después del inglés. Me gustó cuando probó a iniciar a aprenderlo, pues, y cuando decidí cambiar de programa, ya tenía en mi cabeza una decisión muy precisa de elegir el español como mi carrera.
Y una cosa más es que bailo flamenco. Pues no puedo decir que es el único motivo que me inspiró, pero es una de las cosas que me dio ese interés a la cultura y todo. Gracias por preguntar. Hasta pronto, David. Muchas gracias por tus palabras tan agradables. Nos vemos en nuestro vivo próximo vivo. Hola a todos que están ahora con nosotros aquí. Y hasta pronto a todos que se despiden a esta hora. Por favor, escriban sus preguntas si hay algunas. Me gustaría leerlas y tratar de responder a todas que habrán aquí en este chat. O si no hay preguntas, pueden siempre solamente escribir qué tal el día, qué tal la ida y otras cosas así. Hola, Alfonso. Muchas gracias a Alfredo, que me dice que habla muy bien el español. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Claro que me confundo muy a menudo, eso sí. Hago faltas, especialmente en el lenguaje oral, cuando no estoy preparada y hablo de la manera espontánea. Sí, claro que me confundo muy a menudo. Hola, Sinkinart. Gracias por su pregunta. Me pregunta qué es lo más difícil y o fácil de aprender español. Muchas gracias por preguntarme esa cosa. Pues me parece que siempre quedará para mí lo más difícil el hecho de que no siempre puedo comprender lo que se está diciendo en el lenguaje oral debido a la rapidez. Sí, porque mm, aunque, aunque pueda descifrar la idea general, no puedo comprender cada parte de la oración y por eso sí puede haber algún problema con el comprensión. comprensión. Y sí, y cuando esa misma oración se pronuncia más despacio, ya resulta que sabes todas las palabras, no son desconocidas,
pero debido a la rapidez puede ser que no comprendes nada. Sí, eso siempre es un problema para mí. Por eso todas las tareas en la universidad conectadas con la audición son las más difíciles para mí. Y me parece que hay una cosa más, es que estoy más acostumbrada a hablar y escuchar el español castellano y otras variantes. No lo recuerdo. Me corrigen, por favor. Otras variantes pueden parecer no tan comprensibles para mí porque no estoy acostumbrada a otros. Sí, eso también. Y lo más fácil en el aprendizaje, pues quizá la pronunciación, que es no tan difícil y hay ciertas reglas que siempre funcionan. Sí, y eso te permite saber cómo se dice, cómo se pronuncia una palabra u otra. ¿Y qué más? Probablemente es que es una lengua bastante, en algunos casos parecida al ruso y hay algunos momentos que, que se parecen. Por eso, digamos, el hecho de que tenemos flexiones en la lengua, eso no me sorprende. Ah, no me sorprende siendo una rusa. ¿No? Por eso, por eso sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Probablemente el hecho de que también he aprendido, pues no he aprendido completamente, pero mm, sé un poquito de latín y también estoy aprendiendo el italiano y puedo también ver algunas conexiones entre diferentes lenguas y eso me ayuda de una u otra manera. Me recomiendan leer el libro Ilusiones, escrito por Richard Bach. Muchas gracias. Después de nuestro vivo voy a ver cuál es este libro. De verdad no he escuchado nada de él. Diego dice 35. ¿Qué significa esa cifra? Hola Fernando, mucho gusto. Marcio Teodoro escribe algo
en, no sé si es portugués o algún otro idioma, ah, escriba por favor. No puedo entender, de verdad. Am, Gracias por sus cumplidos. Mucho gusto. Mi plato español favorito. Me pregunta Sinkinart. Gracias por preguntar. Pues necesito pensar un poquito. He probado algo de la cocina española, pero hay un plato que no he probado nunca, pero me gustaría hacerlo un día en mi vida. Pues, ¿cómo se llama? Crema catalán, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver. Crema catalana. Sí. Se ve exactamente como un dulce que 100% me va a gustar. No sé por qué, pero sí, se ve muy rico. Me gustaría probarlo algún día. ¿Qué libro ruso fácil recomiendas? Pues fácil. Primero, gracias por preguntarme. Quizá lo que me ha llegado a la mente ahora mismo es Aisha. Pues en español A-C-Y-A, Asha. Asha es un nombre femenino por Turgenev. Turgenev. Es una, pues, ¿cómo se llama? No es un relato y no es una novela. Es más corto que una novela, pero más largo que un relato. ¿Cómo se llama este tipo de la obra? No sé cómo se llama en español. Pues sobre el amor, claro que sobre el amor, pues me parece que no es difícil y es encantadora. Está en mi idioma. Usted se refiere al libro Ilusiones, ¿verdad? Una pregunta inusual. ¿A qué hora se suele casar en Rusia? ¿A qué hora? Pues, ¿a qué hora? No sé, cualquier hora. Quizá, quizá se quiere decir, perdón, sin sé, en qué temporada del año o cómo, no sé.
pues quizá se refiere a una temporada. Entonces me parece que se suele casarse más a menudo en verano, sí, cuando hace buen tiempo y se puede pasar más tiempo al aire libre. Pues, amigos míos, quiero decirles muchas gracias por participar hoy en este live conmigo, por todas sus preguntas tan interesantes. Ahora es la hora de despedirme con ustedes. Pues que tengan todos ustedes un buen fin de semana, pues no mañana, un día después de mañana, y nos vemos la próxima vez, la semana que viene.